Hola, ¿qué tal, salubristas? En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la medicina preventiva y del trabajo. Para esta oportunidad tomamos como ejemplo 3 enfermedades de tipo zoonótica en donde identificaremos aspectos básicos para comprender su comportamiento y sus rasgos epidemiológicos. Acompáñenme. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo en una finca? Pues precisamente este es uno de los espacios propicios para que se desarrollen enfermedades como el carbunco, la brucelosis y la leptospirosis. Escuchemos a nuestra salubrista Tatiana, que desde el Tolima nos va a contar un poco acerca de esta enfermedad del carbunco. Según informes epidemiológicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, el carbunco es una infección bacteriana zoonótica de los animales herbívoros, como las vacas, ovejas, cabras, caballos, elefantes y búfalos, que accidentalmente se transmiten al hombre, principalmente por la manipulación de cadáveres, cueros y huesos de animales que han muerto por la enfermedad. La distribución de la enfermedad es mundial, aunque se presenta el mayor número de casos en la región mediterránea, zonas pequeñas de Estados Unidos y Canadá, otras ciudades del centro y de Sudamérica, Asia Central y la mayoría de las ciudades de África y del oeste de China. En el año 1998 se presentó un brote importante en el departamento del Caquetá. Actualmente se conocen 3 vías de ingreso del carbunco al organismo. La más frecuente es la cutánea. Esta se da a causa del contacto de la espora del carbunco en heridas abiertas en la piel. Otra vía de ingreso importante es la oral y se da por medio de la ingesta de carne de animales muertos o enfermos por la enfermedad del carbunco. Y por último tenemos la vía de ingreso respiratoria, y esta se da por la inhalación de las esporas que están dispersas en el aire. En cuanto a los signos y síntomas del carbunco, es muy característico de esta enfermedad que aparezcan lesiones cutáneas a nivel de las extremidades superiores y en el rostro. Estos síntomas usualmente aparecen con una pápula, posteriormente una serie de vesículas en forma de anillo, y después del 5.º día de la infección pueden aparecer úlceras indoloras con base necróticas. El paciente podría experimentar situaciones febriles, cefaleas y malestar general. En el sistema gastrointestinal suelen aparecer úlceras con sangrados, propiciando la aparición de infecciones y desencadenando casos fatales. En esta situación, el paciente puede experimentar situaciones al igual que en la anterior, mucha fiebre, puede presentar síntomas de anorexia, vómitos y diarrea. En el sistema respiratorio, la infección se produce en los ganglios linfáticos. Aquí el paciente puede experimentar dolor torácico, tos seca, situaciones febriles. La diseminación de la bacteria en la sangre puede llegar a causar daños sistémicos a nivel general y la muerte del paciente. El diagnóstico se realiza mediante el aislamiento de bacilio en agar sangre de muestras de lesiones o en la sangre directamente. Todo paciente que presenta manifestaciones clínicas cutáneas o sistémicas compatibles con la enfermedad asociada a la exposición o contacto con animales enfermos o muertos o productos contaminados serán catalogados como casos sospechosos. Todo caso sospechoso que es confirmado por el aislamiento de Bacillus es una muestra de tejido afectado o sangre, se considera positivo. Una persona puede contraer esta enfermedad cuando está expuesta a las esporas del carbunco. Esto es muy probable, por ejemplo, para las actividades que realizan los militares cuando son enviados a zonas expuestas epidemiológicamente con estudios anteriores de incidencia del carbunco, al igual que los trabajadores que hacen actividades en los laboratorios y manipulan este tipo de elementos biológicos. Otro tipo de trabajadores son los que trabajan con el cuero, la manipulación de pieles en sitios donde tienen alta incidencia del carbunco, y por último los veterinarios y más los que trabajan con este tipo de animales. El tratamiento
que se realiza a través del uso de la penicilina y la ciprofloxacina en casos ambulatorios. En casos de hospitalización se usa la cloritromicina, la clindamicina, la vancomicina y para menores la amoxicilina. El pronóstico es bueno si el diagnóstico es oportuno y la letalidad disminuye a menos del 1% con la administración del tratamiento para la forma cutánea. Las medidas de salud pública aplicadas han combinado acciones de vigilancia y control tanto en la población humana como en los animales expuestos. Estas acciones han permitido controlar y detectar anticipadamente a las personas con lesiones activas y la vacunación de animales en zonas afectadas. Además, se indica la vacunación anual del ganado en riesgo en los establecimientos agropecuarios con antecedentes de carbunco, debido a que las esporas pueden sobrevivir en el ambiente por más de 50 años. Es importante que como medida de prevención en estos lugares no se quemen los cadáveres debido a que provoca la diseminación de esporas y el contagio por vía aérea. No manipular animales con signos de estar enfermos o muertos. Consumir productos cárnicos en mataderos habilitados. Usar siempre mascarillas, guantes y delantales que permitan la protección del trabajador. Y los utensilios que se utilizan para el sacrificio de estos animales no los utilicen nuevamente en los lugares domésticos. Otra enfermedad que representa un riesgo biológico y que también es de tipo zoonótica y se puede presentar en estas zonas de producción de ganado y leche es la brucelosis. Tiene sus principales características que vamos a aprender a identificar en esta nota y para eso nuestro salubrista Camilo nos va a dar un pequeño abrebocas de lo que es la brucelosis. La brucelosis es también llamada la fiebre ondulante y es la zoonosis de mayor incidencia en el mundo según los expertos. Afecta a los humanos, especialmente a los más activos económicamente. La enfermedad está asociada con el consumo de leche, queso fresco y otros productos lácteos no pasteurizados. También por contacto con productos y desechos como tejidos o fluidos de animales enfermos. El periodo de incubación oscila entre 10 y 20 días. A nivel mundial se presentan más de 500.000 nuevos casos al año y la prevalencia es de 10 por cada 100.000 habitantes en los países más endémicos. Los síntomas de la brucelosis pueden ser similares a los síntomas de la influenza. El paciente puede experimentar situaciones de fiebre, dolores en el cuerpo, cansancio, fatiga, sudoración, escalofríos. Como la mayoría de enfermedades infecciosas, la mejor manera de confirmar una infección por brucella es la evidencia del agente infeccioso, material biológico o el material procedente del paciente sospechoso. Sin embargo, este procedimiento generalmente solo es posible mediante el aislamiento de la bacteria, la cual puede realizarse por cultivo in vitro de muestras de sangre, otras muestras utilizadas según las manifestaciones clínicas que puede ser la médula ósea, el líquido cefalorraquídeo, líquido articular. Dentro de las exposiciones a la brucelosis, en el factor ocupacional encontramos aquellas actividades relacionadas directamente con la parte ganadera, las plantas procesadoras de leche de cabra, la leche de vaca, esos empleados que laboran en los establecimientos que se dedican al sacrificio de este tipo de animales, al igual que los trabajadores que manipulan agentes patógenos dentro de los laboratorios. Uno de los principales problemas para el tratamiento antibiótico de la brucelosis son las altas tasas de recaída. Los mejores resultados frente a este tema se encuentran en una combinación de rifampicina y más doxiciclina o tetramicina durante 6 semanas. Calidad de la evidencia alta, recomendaciones fuertes a favor. Los siguientes son métodos de prevención en los animales. Observación de las hembras preñadas, ya que el 20% de los abortos son causados por la brucelosis. Limpieza y desinfección después de los partos o abortos con soda cáustica al 2% o con hipoclorito al 42%, con creolina al 5% o con formalina al 2%. Sacrificio de animales enfermos y entierro de abortos. Sistemático programa de vacunación. En los humanos, estos son los siguientes métodos de prevención. Un adecuado consumo de productos lácteos. Una respectiva vacunación. Un uso de prendas protectoras tales como guantes que cubran todo el antebrazo, botas altas de goma, mandiles y mascarillas. Unas estrictas normas de aseo e higiene personal.
y una respectiva supervisión médica. Otra enfermedad considerada un tema de salud pública es la leptospirosis, la cual es producida por una bacteria que es eliminada a través de la orina de las ratas, contaminando alcantarillas, fuentes de agua y depósitos de alimentos. Es muy común encontrarlas en aguas estancadas. Los síntomas más frecuentes de la leptospirosis son la fiebre intensa, dolor de cabeza, dolor en las pantorrillas, en la espalda baja. Dificultad para respirar es un síntoma grave, al igual que la coloración amarilla de los ojos, el cuerpo, y estas se pueden presentar con sangrados. El diagnóstico se basa básicamente en la toma de una serología, acompañada con antecedentes clínicos y epidemiológicos, es decir, miraremos antecedentes en donde se puedan identificar factores de exposición de riesgo en el lugar de trabajo. La prueba consiste en aislar la leptospirosis para determinar si el caso sospechoso llega a dar conclusión como positivo. En cuanto a los riesgos ocupacionales, hay que tener en cuenta que actividades como la albañilería, la plomería, actividades agrícolas, la porcicultura y otras actividades relacionadas con el contacto de suelos y aguas son las actividades más expuestas a la contaminación por la bacteria de la leptospira. Tratamiento de la leptospirosis. Iniciar la terapia con antibióticos preferiblemente antes del 5º día desde la aparición de la enfermedad. De los casos sospechosos, los casos menos severos pueden ser tratados con antibióticos como la amoxicilina, la ampicilina, la doxiciclina o la eritromicina. Los médicos nunca deben esperar el resultado del laboratorio para empezar el tratamiento con antibióticos, debido a que las pruebas serológicas no son positivas hasta cerca una semana después de la aparición de los síntomas, y los cultivos pueden no resultar positivos hasta después de varias semanas. Como medida de prevención en contra de la leptospirosis, es importante el uso de elementos de protección personal como botas, guantes, en las labores que impliquen el contacto con aguas estancadas, escombros, y es importante mantener los patios, jardines y terrenos baldíos libres de basura, de maleza y escombros que pueda servir como comida o refugio de las ratas, depositar la basura en escombros y recipientes tapados y lavar los alimentos antes de su consumo.